Continuamos con el análisis de los métodos de preparación de soluciones isotónicas. Vamos ahora con el llamado método de White-Vincent. ¿En qué consiste el método de White-Vincent? En primer lugar, determinar cuál es el volumen isotónico que puede prepararse con la cantidad de fármaco que pide la receta o utilizando el equivalente en cloruro de sodio para este fármaco en cuestión. Una vez que se ha determinado este volumen, pues entonces se prepararía esta disolución, esa cantidad de fármaco en ese volumen y finalmente se completa al volumen que pide la receta con una disolución isotónica que esté previamente preparada, la que sea. Este método y métodos derivados del método White-Vincent resultan muy útiles cuando uno está trabajando, por ejemplo, en una farmacia de hospital o en una farmacia de comunidad que no necesariamente tiene acceso a muchos principios activos o agentes isotonizantes en estado sólido, pero sí los tiene en disolución. Por ejemplo, es muy frecuente que, como se utiliza el cloruro de sodio como agente isotonizante, se tenga, por ejemplo, disoluciones de cloruro de sodio ya isotónicas, como lo sería el llamado suero fisiológico. ¿Qué es el llamado suero fisiológico? Pues es una disolución de cloruro de sodio al 0.9% masa volumen o 0.9 gramar, que normalmente, bueno, sobre todo si es para uso parenteral, está esterilizado. Entonces, eso se consigue en bolsas de 250, 500 o de 1 litro. Y se puede tener esa disolución que ya está preparada utilizándola en estos casos para disolver. Entonces resulta muy práctico, es un método que hace más práctico, no tener que, por ejemplo, pesar el fármaco, pesar el agente isotonizante, disolver en agua, llevar a volumen y luego esterilizar. Entonces el método de White-Vincent es un método que viene a facilitar en la preparación de las disoluciones. Vamos a verlo con este ejemplo. Se desea preparar 30 mililitros de una disolución isotónica de clorhidrato de cocaína que contiene 0.3 gramos del fármaco. Se conoce que el equivalente en cloruro de sodio para este fármaco es de 0.16. Repito, entonces, 1 gramo de clorhidrato de cocaína produce en disolución la misma cantidad de partículas que 0,16 gramos de cloruro de sodio. Entonces, nuevamente quieres hacer una serie de pasos muy sencillos. En primer lugar, vamos a determinar esa cantidad de fármaco a cuánto equivale en gramos de cloruro de sodio. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando por su equivalente. Entonces ven que aquí obtenemos que los 0.3 gramos del clorhidrato de cocaína equivalen en términos de propiedades coligativas a 0.048 gramos de cloruro de sodio. Luego, sabiendo que con 0.9 gramos de cloruro de sodio prepararíamos 100 mililitros de disolución isotónica, podemos determinar fácilmente el volumen que se puede preparar con esta cantidad de fármaco que equivale a 0.048 gramos de cloruro de sodio, haciendo nuevamente una regla de 3. Y ya aquí despejando, pues sería esa cantidad de cloruro de sodio multiplicado por los 100 mililitros dividido entre los 0.9. Y en este caso el resultado sería 5,3 mililitros. Es decir, que si disolvemos 0.3 gramos de clorhidrato de cocaína en 5,3 mililitros de disolución, esa disolución sería isotónica, que sería lo mismo que disolver 0.048 gramos de cloruro de sodio en agua y llevar ese volumen de 5,3 mililitros. Ambas disoluciones serían isotónicas. Estos dos pasos que hicimos acá, podríamos resumirlos y escribirlo de manera general de esta forma. El volumen isotónico será igual a la masa de principio activo que nos dicta la fórmula por el equivalente en cloruro de sodio de este principio activo. Vean que esto sería el paso 1. Y ese resultado lo multiplicamos por este cociente, que es el resultado de hacer esta regla de 3. 100 entre 0.9 y 111,11. Entonces aquí tendríamos una fórmula para calcular el volumen isotónico. Lo que pasa es que
prefiero que sepan qué es lo que estamos haciendo acá, que fue lo que hicimos aquí, que son 2 reglas de 3, por aquello, ¿verdad? Porque es preferible saber qué estamos haciendo a intentar recordar o memorizar una fórmula tal cual. Pero bueno, igual si se la saben no hay ningún problema. Y en ese caso entonces, ahora sí, lo que nos pedían es preparar 30 mililitros. Entonces, ¿y cómo sería el método White-Vincent? Entonces, determinamos la masa de clorhidrato de cocaína que necesitamos, 0.3 gramos. Lo colocamos en un recipiente adecuado, agregamos agua para disolver y llevaríamos a un volumen inicialmente de 5,3 mililitros. Ahí tenemos una disolución isotónica. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, suero fisiológico, suero mixto, que el suero mixto es cloruro sodio con dextrosa, cloruro sodio al 0.45, dextrosa al 2,5%. Por aquello, la dextrosa o glucosa, su concentración isotónica es 5 gramos, 5 gramos por cada 100 mililitros. Pues, por ejemplo, el suero mixto, que sería mitad glucosa, mitad cloruro sodio, pues entonces cada uno aporta la mitad de su concentración isotónica para que al sumarlo sea una concentración isotónica. Por eso sería 0.45% cloruro sodio, 2,5% de glucosa. Y eso sería lo que se conoce como suero mixto o cualquier otra disolución isotónica que no tenga preparado. Vean que entonces si yo tengo X volumen de una disolución isotónica y Y volumen de otra disolución isotónica y los mezclo, independientemente de que sean aditivos o no, lo que voy a obtener al final es una disolución isotónica. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, por eso, ya preparamos estos 5,3 y luego llevo a 30 mililitros agregando cualquier disolución isotónica. Veamos este otro ejemplo para seguir comprendiendo el método White-Vincent. Tenemos, la fórmula nos dice que el fármaco D se necesitan 0.75 gramos en un volumen de 250 mililitros totales. Centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros. Sabemos que el equivalente en cloruro sodio del fármaco es 0,19, entonces vamos a usar el método White-Vincent. Encontramos primero el volumen isotónico y ya vamos a aplicar la fórmula para no complicarlos. Masa del fármaco por su equivalente por 111,11, que recuerden, esto es 100 entre 0.9. Eso nos da 15,83 mililitros. ¿Okay? Pero si nos dicen hágase isotónica, vean que aquí quiero aclarar esto. La respuesta no puede ser este volumen. Necesito este volumen para hacer isotónica la disolución, para describir cómo lo voy a hacer isotónico, pero la respuesta no puede ser eso. Así que aquí hace falta agregar una respuesta, que podría ser algo así. Entonces, la respuesta a cómo lo voy a hacer isotónico utilizando este método es, bueno, se mide una masa de 0.75 gramos del fármaco D, se coloca en un recipiente adecuado y se agrega agua para disolver y llevar a un volumen inicialmente de 15,83 mililitros. Ahí ya tengo una disolución isotónica del fármaco. Solamente que si yo lo dejo en ese volumen, uno va a estar más concentrado y no es lo que me están pidiendo. Por eso debo agregar una disolución isotónica previamente preparada para llevar al volumen final de 250 mililitros. ¿Okay? Siguiente método, pues es una variación del método de White-Vincent. Simplemente este otro colega de apellido Sprouse, pues tomó la paciencia de, para muchos de los principios activos que se conocían en ese momento, calcular este parámetro. Él encontró un valor de volumen isotónico para una cantidad de fármaco específica, en este caso para 0.3 gramos del fármaco. Y con eso construyó una tabla de diferentes volúmenes. Esto es simple y sencillamente son alternativas para facilitar los cálculos. Entonces es el mismo método de White-Vincent, solo que utilizando otro parámetro. Entonces tenemos que el volumen de Sproul, repito, corresponde a el volumen isotónico que se puede preparar con 0.3 gramos del fármaco. Ahora la pregunta es ¿por qué seleccionó 0.3 gramos del fármaco? Porque este
personaje fue un farmacéutico norteamericano de Estados Unidos. Y recuerden que ahí ellos utilizan el sistema inglés de volúmenes. Entonces, 0.3 gramos del fármaco divididos o disueltos en una onza fluida. Una onza fluida equivale aproximadamente a 30 mililitros, nos daría una disolución al 1%. Y esa es la razón, simple y sencillamente, no hay por qué buscarle más cosas. Entonces, por ejemplo, cuando se determina el volumen de Sprouse, se supone que para un fármaco en particular tiene un valor de 15, significa simple y sencillamente que con 0.3 gramos de ese fármaco se pueden preparar 15 mililitros de disolución isotónica. Ahora, si la receta nos pide una cantidad mayor o menor de 0.3, pues aquí lo que hacemos es una proporción, una regla de 3. Y si se requeriría un mayor volumen, pues se hace añadiendo cualquier disolución isotónica previamente preparada. Entonces, para ver un poco ya en acción el método Sprouse, vamos a resolver el ejemplo 6. Acá tenemos que la receta nos dice que del fármaco F necesitamos 0.75 gramos para preparar 100 mililitros. Y el dato que tenemos es que el volumen de Sprouse para el fármaco F es de 20 mililitros. Entonces recordemos que significa esto, que con 0.3 gramos preparamos 20 mililitros. Entonces aquí lo que hay que hacer es una regla de 3. Y con 0.3 gramos de F preparo 20 mililitros de disolución isotónica, con 0.75, ¿qué volumen isotónico puedo preparar? Y en este caso lo que nos da el resultado es que se podrían preparar 50 mililitros. Entonces, si yo disuelvo 0.75 gramos en agua y lo llevo a 50 mililitros, tengo una disolución isotónica. Pero requiero que esos 0.75 estén disueltos en 100, no en 50. Entonces, llevo a 100 utilizando cualquier disolución isotónica previamente preparada. Bueno, como hemos visto en los diferentes métodos, un parámetro determinante del cual dependen prácticamente todos ellos es el equivalente en cloruro de sodio. Entonces vamos a ver aquí a continuación cómo podemos calcular este valor para un fármaco, para una molécula en cuestión. Y vamos a ver dos procedimientos. Uno, vamos a deducir una fórmula, y entonces vamos a aprender cómo utilizar esa fórmula. Y en el otro caso es hacer una deducción sin llegar a una fórmula tal cual. Entonces lo vamos a llamar sin fórmula. Entonces, en primer lugar, vamos a suponer que tomamos un fármaco, vamos a llamarlo D, y preparamos de ese fármaco una disolución que contiene 1 gramo por cada litro. Entonces tendríamos que, teniendo presente que el delta Tc, o sea, el descenso de la temperatura de congelación, sería el L-ISO por la concentración, y si en este caso la concentración molar pues sería 1 gramo por litro dividido entre la masa molar, y así ya tendríamos concentración molar. Entonces tendríamos que para esta disolución en particular, el descenso de la temperatura de congelación sería igual al L-ISO del fármaco D por 1 entre la masa molar del fármaco D. Entonces vamos a dejar eso por ahí. Por otro lado, vamos a preparar una disolución de cloruro de sodio que sea equivalente en propiedades correlativas a la disolución de la diapositiva anterior. Es decir, para eso que necesitamos disolver E gramos de cloruro de sodio en 1 litro. Y evidentemente pues tendrá el mismo descenso de la temperatura de congelación que la disolución de la diapositiva anterior. Por definición del equivalente en cloruro de sodio, pues esto es así. Entonces, si esto es cierto, podemos igualar lo que nos interesa. Tendríamos que el L-ISO del fármaco D por 1 entre la masa molar del fármaco D, pues tiene que ser igual al L-ISO del cloruro de sodio por el equivalente en cloruro de sodio del fármaco D entre la masa molar del cloruro de sodio. El L-ISO del cloruro de sodio, al ser un electrolito 1,1, tiene un valor específico que es de 3,4, es decir, todos los electrolitos 1,1 tienen un valor de L-ISO de 3,4.
Entonces aquí ya simplemente sustituimos 3,4 por E entre 58,5. Y despejando, tendríamos entonces que el equivalente en cloruro de sodio para cualquier fármaco es igual a 17. Y vean que aquí, por eso esta ecuación a la que estamos llegando, esta fórmula a la que estamos llegando es relativamente aproximada, porque este 17, vean que aquí hay un redondeo, 3,4 entre 58,5, perdón, 58,5 entre 3,4 no da 17 exactamente. Entonces, por eso esta ecuación tiene ahí su margen de error. Entonces, el equivalente en cloruro de sodio sería 17 entre el LISO del fármaco D entre la masa molar del fármaco D. Y esta sería la fórmula para calcular el equivalente en cloruro de sodio para cualquier soluto. ¿Qué necesitaríamos? Pues conocer el valor de su LISO y el valor de la masa molar. Podríamos expresar este equivalente en función de la gramaridad. Recuerden que gramaridad es lo mismo que el porcentaje de masa-volumen, pero solo tomando el valor numérico. Es decir, si yo digo que la disolución de cloruro de sodio isotónica es 0.9 gramar, ven que solo digo 0.9 gramar, que eso es lo mismo que 0.9 gramos por cada 100 mililitros. Entonces, partimos de la ecuación que acabamos de encontrar. Despejamos el LISO. Sabemos que el delta Tc es igual al LISO por la concentración molar. Pero ahora, más bien, yo esta concentración molar la puedo convertir en gramaridad. Y esto ya lo hemos hecho en un ejercicio. Simplemente es haciendo la respectiva conversión 10 veces la gramaridad entre la masa molar. Y de acá puedo despejar LISO. Igualo esto con esto. Sería esto que tenemos acá. Despejo el equivalente en cloruro de sodio. Y entonces tendríamos que esto es una fórmula derivada de esta que hemos encontrado anteriormente, que también nos sirve para calcular el equivalente en cloruro de sodio. ¿Cuál de las dos utilizar? Pues depende de la información que contemos. Aquí vean que necesitamos el descenso en la temperatura de congelación de una disolución con una gramaridad G. Por eso repito, depende de qué información tengamos, así será la fórmula que podríamos utilizar. Ahora, ¿cómo podremos calcular este equivalente sin utilizar fórmulas? Bueno, vamos a partir de la siguiente. El valor del equivalente depende del número de partículas que generan los compuestos. Y de hecho, por ahí anda la definición. Entonces veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos dos sustancias A y B. Son del mismo tipo iónico. Es decir, pueden ser 1,1, 2,1, 1,2. No importa, las dos son iguales. Es decir, que si yo disuelvo una molécula de A y una molécula de la D, las dos en disolución forman el mismo número de partículas. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál genera mayor número de partículas a partir de 1 gramo? Es decir, 1 gramo de A o 1 gramo de B. ¿Cuál genera mayor cantidad de partículas? Y sabemos que la masa molar de A es 100 y la masa molar de B es 200. Entonces aquí hay que recordar algunas cosas fundamentales. Uno, que el número de partículas es proporcional a la cantidad de sustancia, es decir, a los moles. De hecho, el número de partículas es exactamente igual a la cantidad de sustancia multiplicado por el número de Avogadro. Nada más a modo recordatorio, el número de Avogadro 6,022 podría ser las 23 partículas por mol. ¿Sí? Entonces, aquí eso es importante. Vean que entonces el número de moles, la cantidad de sustancia, nos hace una referencia con respecto al número de partículas. Entonces, donde haya mayor cantidad de sustancia, mayor cantidad de moles, habrá mayor cantidad de partículas. Y ese es el análisis entonces que tenemos que hacer a partir de esto. Entonces, ¿dónde hay mayor cantidad de partículas? ¿En el que tiene mayor peso molecular o en el que tiene menor peso molecular? ¿Cómo calculamos la cantidad de sustancia? A partir de la masa. Pues la masa dividida entre la masa molar. Entonces ven que aquí la masa es la misma para ambos. Por lo tanto, habrá mayor cantidad de sustancia en el que tiene una menor masa molar.
En este ejemplo entonces, A tiene mayor cantidad de partículas que B. Entonces, para que B produzca el mismo número de partículas que A, debería pesarse el doble de masa de B que de A. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. La mayor masa molar, para una misma masa, a mayor masa molar, menor número de partículas. Por lo tanto, a mayor masa molar, menor valor del equivalente. Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre el equivalente de cloruro de sodio y la masa molar. O sea, del ejemplo anterior vimos a mayor cantidad de partículas en un gramo de A que en un gramo de B. Por lo tanto, el equivalente en cloruro de sodio de A tiene que ser mayor que el equivalente en cloruro de sodio de B. Entonces, como el cloruro de sodio es un electrolito 1,1, para los fármacos que sean electrolitos del tipo 1,1 y tengan una masa molar mayor a 58,5, sus valores de equivalente en cloruro de sodio serán menores a 1, porque lo estamos comparando contra el cloruro de sodio. Pues veamos este ejemplo. Calcula el equivalente para un electrolito 1,1 cuya masa molar es el doble que la del cloruro de sodio. Entonces, de lo que partimos es de la premisa de que hay una proporcionalidad inversa entre la masa molar de un compuesto con respecto a su masa, de su equivalente con respecto a su masa molar. Entonces, si hacemos el cociente de los equivalentes del cloruro de sodio, del electrolito 1,1 y del cloruro de sodio, o sea, el equivalente en cloruro de sodio del cloruro de sodio, pues entonces el cociente de masas molares tiene que estar invertido, ¿verdad? Entonces aquí en el numerador tendrá que ir la masa molar del cloruro de sodio y en el denominador la masa molar del electrolito 1,1, que es el doble. Entonces, despejando el equivalente en cloruro de sodio del electrolito 1,1, que es el que nos preguntan, pues entonces este pasa a multiplicar y espero que esto sea evidente. El equivalente en cloruro de sodio del cloruro de sodio tiene que ser 1. O sea, 1 gramo de cloruro de sodio equivale en propiedades coligativas a 1 gramo de cloruro de sodio. Entonces, haciendo el cálculo, obtendríamos que para este electrolito su equivalente es 0,5. Vean que no usamos la fórmula. No usamos la fórmula. Ahora, supongamos que queremos comparar dos electrolitos que sean del mismo tipo iónico, pero son diferentes al 1,1, es decir, ya no los podemos comparar directamente con el cloruro de sodio. Entonces, este ejemplo aplica. Tenemos A y B, que son electrolitos del mismo tipo iónico, no importa cuál, simple y sencillamente no son 1,1. Conocemos el valor de E del equivalente para A, es 0,5, y A tiene una masa molar de 125. Nos piden calcular el equivalente para B, sabiendo que su masa molar es de 187,5. Entonces haríamos algo muy parecido a lo que hicimos en la anterior, solo que ya no con cloruro de sodio. Entonces el equivalente de B entre el equivalente de A tiene que ser igual a la masa de A entre la masa de B. Y sustituyendo, pues obtendríamos que el equivalente para B es de 0,33. Ahora, ¿qué hacemos en aquellos casos en los que el punto de referencia sería, por ejemplo, el cloruro de sodio y necesitamos calcular el equivalente de otros solutos diferentes al cloruro de sodio, es decir, que sean diferente tipo iónico o que sean no iónicos? Bueno, entonces, recapitulando, lo que sabemos es que la relación entre la masa molar del soluto y su equivalente es inversa. Es decir, a mayor masa molar, menor valor del equivalente. Pero también de ese análisis lo que encontramos es que entre mayor sea el número de iones o el número de partículas que generen disolución, pues mayor será el valor del equivalente. Y una vez que ese soluto esté disuelto, en el caso de que se disocie, entre más disociado esté, más partículas habrá y por lo tanto mayor será el valor del equivalente en cloruro de sodio. Entonces tenemos dos términos o dos factores que son directamente proporcionales con el equivalente y uno que es inversamente proporcional. Entonces vamos a ver cómo hacer este análisis. Veámoslo con este ejemplo.
Entonces nos piden calcular sin usar fórmulas el valor del equivalente para un electrolito 3,1 cuya masa molar es de 250 y tiene un LISO de 6. Entonces vean lo que hacemos. Ya de una vez despejando, verá, el equivalente del electrolito será igual al equivalente del cloruro de sodio por la masa del cloruro de sodio entre la masa del soluto por N, que sería el número de partículas que genera en disolución el electrolito o el soluto entre el número de partículas que genera el cloruro de sodio, que es un electrolito no 1, por la disociación o el grado en que está disociado el electrolito 3,1 dividido entre el grado en que está disociado el cloruro de sodio. Acá nada más recordatorio, este grado de disociación lo calculamos como 1 menos el coeficiente I de Van Hoff entre 1 menos N, donde N es el número de partículas en disolución que presenta este soluto. Y el coeficiente de Van Hoff lo obtenemos de esta expresión. El LISO, recuerden, era igual al coeficiente de Van Hoff multiplicado por la constante criscópica, que si el disolvente es agua, la constante criscópica, recuerden, tiene un valor de 1,86. Entonces, en este caso, ya haciendo las respectivas sustituciones, aquí de una vez estoy dando el resultado. Ahora no me puse a calcular acá directamente y alfa, sino ya de una vez lo que nos da alfa. Entonces, simplemente sustituyendo, vean, para el electrolito 3,1 genera 4 partículas, para el electrolito 1,1 cloruro de sodio se generan 2 partículas. El grado de disociación del electrolito 1 sería 0.742 y el grado de disociación del cloruro de sodio sería 0.828. ¿Cómo se obtuvieron estos valores? Aplicando estas ecuaciones. Verán, recuerden, el LISO del cloruro de sodio es 3,4 y Kc vale 1,86. De ahí se despeja ahí y luego nos venimos para acá. El LISO del electrolito 3,1 es 6. Entonces sustituimos acá y dividimos entre 1,86 para encontrar el coeficiente I de Van Hoff. Y luego sustituimos acá para encontrar este valor. De esta manera determinaríamos que el equivalente en cloruro de sodio para el electrolito 3,1 sin utilizar fórmulas es de 0.42. Vean que bien pudimos haber utilizado la fórmula. 17 veces el LISO entre 250, pero normalmente no va a dar exactamente igual, porque recuerden que en la fórmula ahí hay un pequeño error de redondeo. Otro ejemplo para demostrar lo anterior. En este caso ya nos hablan de cloruro de calcio con respecto al cloruro de sodio. Tenemos los datos de relevancia, pues hacer exactamente lo mismo usando los pasos anteriores y haciendo esta sustitución, pues tendríamos que el equivalente para el cloruro de calcio pues sería de 0,68. Y aquí vamos a hacer una recapitulación de algunas cosas que es necesario que tengamos claro. Entonces, primero, algunas reglas fundamentales. Pongamos que tenemos una disolución. Si el soluto no atraviesa la membrana y la solución es isoosmótica, automáticamente podemos decir que esa disolución será isotónica. Vamos a dar ejemplo. Las disoluciones de glucosa al 5%, cloruro de sodio al 0.9%, o recuerden la que les mencionaba hace un rato, el suero mixto, glucosa al 2,5 y cloruro de sodio al 0.45 en la misma disolución. Todas estas son disoluciones isoosmóticas con respecto al contenido del eritrocito. Como ni la glucosa ni el cloruro de sodio atraviesan la membrana, entonces estas disoluciones isoosmóticas son todas isotónicas. Ahora, si la membrana es permeable a los solutos de esa disolución o a uno de ellos, la solución isoosmótica será hipotónica. Por ejemplo, la urea al 1,8 o el cloruro de amonio al 0,8, ya habíamos dicho, son disoluciones que son isoosmóticas con respecto al contenido de los eritrocitos, es decir, presentan los mismos valores de propiedades coligativas. Pero ya sabemos también que la urea y el cloruro de amonio atraviesan libremente la membrana
no aportan tonicidad y por eso sus disoluciones siempre serán hipotónicas. Tercera regla. Una solución que sea isoosmótica no puede ser hipertónica. No hay forma, ¿verdad? Si es isoosmótica, recuerden que cuando hablamos de osmoticidad estamos considerando todas las partículas en disolución, eso significa que esa concentración de partículas es la misma que la que tiene el contenido del eritrocito. Por lo tanto, lo máximo que podría ser es isotónica, no puede ser hipertónica. Ahora, una solución hipoosmótica no puede ser isotónica. Nuevamente volvemos a lo mismo. Si es hipoosmótica, significa que en propiedades coligativas está por debajo. Incluso si todos los solutos no atraviesan la membrana, su concentración es inferior a la que tiene el contenido del eritrocito. Por lo tanto, jamás podrá ser isotónica. Por una solución hiperosmótica, aquí sí se abren muchas posibilidades. Depende de los solutos, depende del soluto, de la combinación de solutos que tengamos. Entonces, con respecto a los eritrocitos, puede ser isotónica si, por ejemplo, tendríamos cloruro de sodio al punto 9 y urea a cualquier otra concentración. Vea que ya solo con el cloruro de sodio sería isoosmótica. Así que cualquier otra cosa que le agreguemos la va a hacer hiperosmótica. Y este que agregamos es la urea, que no aporta tonicidad porque atraviesa libremente la membrana, no va a alterar la tonicidad, pero sí la osmoticidad. Por eso es hiperosmótica isotónica. Ahora, hiperosmótica puede ser hipotónica. Por ejemplo, una disolución en la que tengamos cloruro de amonio a la concentración isosmótica y urea a la concentración isosmótica sería el doble de isosmótico, por eso es hiperosmótica. Pero ninguna aporta tonicidad, entonces es hipotónica. O podría ser hipertónica si tenemos cloruro de sodio solito al 5%, o podríamos agregarle cualquier otra cosa, aporte o no tonicidad, ya esa sería hipertónica per se.